Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Es un placer poderles saludar y darme cuenta de que cada uno de ustedes esté muy bien de salud. Y eso espero realmente, que cada uno se encuentre muy bien de salud. Muchos me han preguntado cuál es mi posición sobre la deidad. Hoy quiero hacerlo de forma resumida, pero no ese es el tema que les traigo. ¿Sí? El tema que les traigo hoy es analizando Génesis capítulo 1. No voy a hablar de todo el capítulo, ni lo vamos a leer todo, pero vamos a resumirlo. Que esta parte es importante en que los trinitarios no entienden Génesis. Ok. Primeramente, yo creo en un Dios. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. 2. Uno es el Padre y el otro es su Hijo. Creo que Cristo fue engendrado por el Padre desde los días de la eternidad, según Miqueas capítulo 5:2. Creo que el Padre y el Hijo no son igual en todo. Creo que el Padre es el Padre de Cristo y Cristo no es el Padre del Padre. Por ende, no son igual. No son igual en el sentido de que del Padre proceden todas las cosas, pero de Cristo no proceden todas las cosas. De Cristo son creadas todas las cosas que provienen del Padre. Creo que Cristo fue engendrado, tuvo un nacimiento celestial, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Cristo salió del Padre y vino del Padre, ¿sí? Por eso es que es de la misma naturaleza y sustancia del Padre. Creo que el Padre y el Hijo no tienen la misma edad de existencia, ¿sí? Según Proverbios capítulo 8:30 en adelante. Creo que Cristo es engendrado y no creado. Ojo con eso. No he dicho que es creado. Creado y engendrado no es la misma cosa. ¿Ok? Si me estoy explicando muy bien, pues qué es lo que creo precisamente. Algunos me llaman antitrinitario. Pero no soy antitrinitario porque crea que el Espíritu Santo no existe. No soy así, ese antitrinitario. No soy ese tipo de antitrinitario. Soy antitrinitario porque niego la mala interpretación que le dan al Espíritu Santo. Lo que yo creo es Salmos capítulo 139, versículo 7, que dice que el Espíritu Santo es la presencia de Dios, o precisamente podemos entender que Dios es omnipresente por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu es que Dios está en todas partes, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Creo que ambos comparten el mismo Espíritu, tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Romanos capítulo 9. Así que por eso soy antitrinitario, porque no creo que el Espíritu Santo sea un Dios. No creo que sea un tercer Dios, porque miro una desigualdad de tres dioses ahí. Porque la mayoría de los trinitarios vienen a adorar al Padre, a adorar al Hijo, pero nunca vienen a adorar al tercer Dios. Como que hay una enemistad ahí, ¿no? Una enemistad, una desigualdad de deidades. Cristo nunca adoró a Dios el Espíritu Santo, ni tampoco el Espíritu Santo adoró a Cristo, ni tampoco adoró a Dios el Padre, ni Dios el Padre adoró al Espíritu Santo. Solo hay una sola autoridad, y esa sola autoridad suprema es Dios el Padre. Por encima de Cristo es Dios el Padre, y de segundo tenemos a Jesucristo. Esa es la posición que sostengo. Ahora, entremos en materia. Y he dividido Génesis, si lo van a estar viendo en pantalla, todas las citas bíblicas las voy a poner en pantalla y algunas citas de Elena G. White. Y quiero que en este video quede claramente cómo es que se tiene que entender Génesis capítulo 1, ¿sí? Porque los trinitarios están mal interpretando Génesis. Y les voy a decir, en algunas cosas ellos tienen razón en Génesis, ¿sí? Pero con una sola cosa desviada, ya no es un evangelio completo. Así que, si alguien está escuchando falsas doctrinas, simplemente está dialogando con el enemigo, ¿sí? Así que, otra cosa es que es importante exponer con claridad este tema.
Lo he hecho en varias fases. Primeramente, Génesis capítulo 1, versículo 2 al 1, versículo 1 al 2. Esa sería la primera parte, que luego vamos a ir desarrollándolo. Luego tenemos del versículo 3 que empieza a crear todo. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, en el versículo 3 al 5, encontramos que Dios hizo la luz. Del versículo 6 al 8 encontramos que Dios hizo la expansión. Del versículo 9 al 13 encontramos que Dios hizo separación del agua e hizo hierba, árbol según su género. Que ese sería el tercer día. El segundo día se encuentra en el versículo 6 al 8. Y el primer día se encuentra en el versículo 3 al 5, como había dicho anteriormente. El cuarto día se encuentra en el versículo 14 al versículo 19. ¿Qué pasó en el día 14? Se hicieron las dos grandes lumbreras. En el día quinto, Dios hizo los animales, que se encuentra en el versículo 20-23. Y en el versículo 6, Dios hizo animales terrestres y hizo a la raza humana. Versículo 24-31. Ok. Eso es lo que quería dejar claro primeramente para arrancar. Ok. No vamos a hacer un gran video, de hecho, porque esto lo voy a hacer resumido. El por qué los trinitarios no tienen razón en entender las escrituras a como ellos lo hacen, añadiéndole la Trinidad. Primeramente, los trinitarios dicen que en Génesis capítulo 1, y lo vamos a leer ahorita, versículo 1 al 2, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ellos dicen que la palabra Dios ahí, como la palabra Dios Elohim significa, o sea, da una pluralidad, ellos dicen que ahí, por ende, siempre tiene que referirse a la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres, ¿sí? Ellos dicen, ahí están los tres creando. Porque como ellos tienen pensado, o piensan, de que la palabra Dios es plural, ellos piensan que la pluralidad comienza de tres en adelante. Pero y les invito a los trinitarios que vayan a buscar el significado de una pluralidad, que es precisamente de dos en adelante, que empieza a tener sentido la palabra. No de tres en adelante, es de dos en adelante. Y aquí lo voy a comprobar. Yo lo voy a comprobar con la Biblia, no con ideologías. ¿Sí? Que quede muy claro esa parte. Ahí voy a dejar las citas a un lado. Bueno, a este lado, para que ustedes lo puedan ver. Ok. Pero mientras tanto, antes de analizar y darle profundidad a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. De hecho, aquí tengo la Biblia marcada. ¿Sí? Y estoy usando la Reina Valera del 2000. El versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí es donde ellos dicen, aquí está la Trinidad, porque ahí está el Espíritu Santo también moviéndose. Pero si en verdad la palabra Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hace referencia a la Trinidad y a la Trinidad, como ellos dicen, en el versículo 1 dicen que la palabra Dios es precisamente tres dioses. Si es verdad eso, ¿por qué señalan luego al Espíritu Santo? Hubiera sido suficiente con decir Dios nada más y no señalar que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Debería señalar a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de una sola vez, ¿no? Pero aquí es lo que yo veo que hay una contradicción, porque ellos dicen que en solo la palabra Dios está hablando de los tres. Pero ¿por qué entonces enfatiza el Espíritu Santo si ya en el versículo 1 está hablando de los tres? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok. La tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas cubrían sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Aquí donde los trinitarios dicen, y me refiero a los trinitarios adventistas y también a las demás denominaciones. Pero yo quiero dejar claro importante algo que ustedes tal vez ya conocen. En esos 6 días hubieron 2 creadores. Ahora me vas a decir, pero dijiste que Cristo es el creador. Sí, pero Dios participó de esa creación. Así que Dios también se puede tomar en cuenta como creador. Vamos a ir a Proverbios, por favor, para ir hablando un poco de esto. Proverbios. A ver si encuentro bien Proverbios. Proverbios por Salmos. Bueno, después de Salmo creo que está Proverbio, ¿no? Sí. Proverbios capítulo 8. Vamos acá. Proverbios capítulo 8. El Señor me poseía en el principio. El Señor me poseía en el principio de sus obras. Antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida o engendrada. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los océanos, fui engendrada. Antes que existieran los manantiales de agua, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, fui engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando Él formaba los cielos. Ahí estaba yo. Cuando señalaba el horizonte sobre la faz del gran mar, cuando condensaba las nubes las nubes en las alturas y las fuentes del profundo amor, cuando fijaba a su mar su estatuto, para que el agua no pase de su límite, cuando establecía los cimientos de la tierra. Con Él estaba ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días. Ante Él solazándome en todo tiempo. Me regocijo, en su mundo habitaré. Ok. La parte que es importante, si ustedes han leído Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 29, al 30, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Cuando dijo Dios sea la luz, ahí estaba Cristo. ¿Sí? Ahí estaba. Cristo dice, sea la luz, ahí estaba Cristo con su Padre. Cuando se hizo los animales, ahí estaba Cristo con su Padre. Yo les voy a demostrar que no eran 3. Desde los 6 días de la semana que se estaba creando todo lo que nosotros vemos, ahí solamente se veían 3. Cuando se estaba haciendo la expansión, ahí estaba Cristo con el Padre. En el día 3, Dios hizo la separación del agua e hizo hierba y árbol según su género. En versículo 6, versículo 9 al 13, ahí estaba Cristo con su Padre. Ahí estaba Cristo con su Padre. ¿Ok? Cuando hizo los animales, ahí estaba Cristo con su Padre. Cuando creó los cielos, cuando creó el sol, ahí estaba Cristo con su Padre. ¿Sí? Eso es lo que dice Proverbio capítulo 8. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Con Él. ¿Sí? Cuando Él formaba los cielos, ahí estaba yo. Ahí estaba Cristo participando con el Padre. ¿Sí? Ahí estaba participando con el Padre Cristo, su Hijo unigénito. Y eso lo encontramos precisamente otra cita que demuestra que solo eran 2 que estaban trabajando en los 6 días. Y eso precisamente es Primera de Corintios capítulo 8:6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y no aquí Pablo no está haciendo referencia a un Dios de 3 personas, porque Pablo señala quién es ese Dios. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Y dice, para que no me malinterpreten, ese solo Dios en su contexto es el Padre. En su contexto no son 3 dioses. Sí, un segundo. Con el Padre. ¿Ok? Listo. Entonces, Pablo no quiere que malinterpreten sus palabras.
Él no quiere que la gente venga y diga, ah, es que la palabra Dios significa tres. Y Pablo aquí no está enfatizando a tres, está señalando a uno. Para nosotros hay un solo Dios, te dice, oye, ¿tú qué crees que crees en tres dioses? Aquí para nosotros hay un solo Dios y dice, ¿quién? ¿Un Dios en tres personas? No. El Padre, dice Pablo, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos. Y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Por medio de Cristo es que son creadas todas las cosas. ¿Y quién creó los árboles? Cristo. ¿Estaba su Padre ahí? Sí. ¿Quién creó los animales? Cristo. ¿Quién estaba ahí? Su Padre. Sí. Y cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿quién estaba ahí? Correcto. Su Padre. Ahí estaba su Padre con él. ¿Sí? Ahí estaba su Padre con él. Porque la palabra hagamos es una palabra plural. Y sabemos que la definición de hagamos, ¿sí? Es de dos en adelante, no de tres en adelante. Ya tres multitud. En mi país decimos una frase que dice, para discutir se necesitan dos. No tres, dos nada más. Así que la palabra hagamos, la mayoría de los trinitarios piensan que solamente hagamos se puede interpretar de tres en adelante. Ah, bueno, y como Génesis capítulo 1, 26 dice hagamos al hombre, entonces ahí estaba en la Trinidad, porque la palabra hagamos solamente se entiende de tres en adelante y no de dos en adelante. Pero está en un gravísimo error. Corríjame si estoy en lo incorrecto. Y analicen cada palabra que estoy diciendo. Y dígame usted, estás incorrecto, Chris. La palabra hagamos comienza de tres en adelante. Mira que te presento la Wikipedia. No, es de dos en adelante. Y en 1 Corintios 8:6 hay una me cuesta pronunciar esa palabra. ¿Cómo es? Pluralidad. Espérense, voy a buscar bien la palabra para leerla. Pluralidad. Pluralidad, creo que así es. Pluralidad, perfecto. En 1 Corintios capítulo 8:6 ahí hay una pluralidad. Y está hablando del único Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, su Hijo. El Padre, en el cual proceden todas las cosas, y Jesucristo, por el cual el Padre hizo todas las cosas. Cuando nosotros venimos a Génesis capítulo 1, versículo 1, y lo voy a explicar muy bien porque esto es importante. En el principio existía el verbo. Recuerden que Juan capítulo 1, versículo 1, armoniza con Proverbios capítulo 8, del 22 al 30. Con él estaba yo ordenándolo todo. Ese principio. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Perdón que se me echó un pelo. En el principio estaba con Dios. Ahora, hablemoslo al lenguaje moderno. Sabemos que el verbo señala a Cristo, su Hijo. Ahora, ¿cómo lo leemos? De esta manera. En el principio existía Cristo. Y Cristo estaba con Dios. Y Cristo era Dios. Lo que aquí está diciendo es, en el principio existía el verbo. Antes de todas las cosas, en el principio estaba Cristo. ¿El principio de qué? Miqueas 5:2. Y Cristo estaba con Dios. Eso que estaba con Dios significa que solo habían dos antes de la creación. No estaba el Dios Espíritu Santo ahí, sino, sin perdón que me viene un polvito aquí, no me hace daño. Entonces, Cristo estaba con el Padre. Aquí no señala a otro tercero. ¿Sí? Aquí está señalando Dios el Padre y Cristo. Con mi Padre estaba yo.
Con Él estaba ordenándolo todo. Con Él estaba haciendo los animales, con Él estaba haciendo las aguas, con Él estaba haciendo el firmamento. Con Él. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice eso. Y Cristo estaba con su Padre, Dios, lógicamente, con su Padre. ¿Cuánto miran ustedes? ¿Tres ahí? Una plural. Perdón, hermanos, que esa palabra no se me pega. Pluralidad. Me tengo que recordar esa palabra. Esa pluralidad acá se nota y es de dos, no de tres en adelante. Hay una frase de Cristo que dice, así como tú y yo somos uno. Ahí la palabra pluralidad es de dos, no de tres. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Rectifíquenme si lo que estoy diciendo está mal. Y no me envíen un mensajito en el video y digan, no hermano, tú estás mal, estás equivocado. Debatamos, dialoguemos el punto. Porque es fácil hablarlo, difícil es demostrarlo, mis queridos hermanos, ¿sí? Con todo respeto, si en verdad ustedes me quieren convencer a mí que estoy equivocado, dígame, hermanito, aquí está mi número, dialoguemos sobre lo que tú dijiste. Quiero demostrarte que tú estás equivocado y que en Génesis capítulo 1, versículo 1 está la Trinidad. ¿Sí? Perfectamente, perfectamente. Lo dialogamos. Solo con Biblia, porque ahorita solo con Biblia estoy hablando. Luego, para forzar esto, voy a citar unas citas de patriarcas y profetas para los adventistas trinitarios. Como creemos en el linaje de White, no creo que vayan a refutar esto que voy a leer más adelante. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es una pluralidad, pero aquí esta pluralidad se ven dos, no se ven tres. Así que quien decía sea la luz era tanto el Padre como el Hijo participando en la creación de este maravilloso mundo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo fue el creador? Y no es mucho de hablar porque el versículo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ese no era, quiero ver. El versículo 10 lo dice. En el mundo estaba, bueno, el versículo 9 al 10. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. ¿Por qué fue hecho el mundo? Por Cristo. Porque Cristo es la mano derecha de su Padre. El Espíritu Santo no es la mano derecha de nadie. Es simplemente la omnipresencia. Vamos a ir más adelante analizando esto, que lo vamos a ir desarrollando. Ok. Entonces, ¿quiénes estaban creando los cielos y la tierra? ¿Quiénes están creando los cielos y la tierra? Claramente las citas que yo les acabo de mostrar señala de que era Cristo y su Padre. ¿Ok? En Colosenses capítulo 1, 16, 17 dice lo siguiente. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramienta usó Cristo para crear todo? La palabra, como dice Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o por el espíritu de su boca. Pero aquí no está señalando al Dios Espíritu Santo que estaba creando. Ojo con eso. Ahora, si nosotros vamos a leer más adelante, antes de que amplíe un poco más, aunque ya está ampliado Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, ¿no? Pero vamos a añadir algunos toques. Encontramos que en el versículo 1:16, dice 1:26, dice Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que ande sobre la tierra. Hagamos al hombre. Esa palabra hagamos al hombre no eran tres, era 1 Corintios 8:6.
Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Eso eran todos. Así que cuando dice hagamos, se lo estaba diciendo a su Hijo. ¿Sí? Hagamos al hombre. Y los dos fueron autores y responsables de la existencia del hombre. No tres. No tres. Ahora, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dio autoridad de fructifíquense y multiplíquense. Y luego les da la tierra como responsabilidad de ellos. O sea, Adán era el gobernante de este mundo, porque le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Perfecto. Ahora, en el versículo 29, nosotros encontramos que dice lo siguiente: el alimento de ellos. Dijo también Dios: les doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será su alimento. Te doy la tierra, administrala, es tuya, cuídala. No te vayas a comer a los animales. Por eso, estos van a ser tu alimento, según el versículo 29. Este será tu alimento. Adán, este será tu alimento. Eva, este será tu alimento. No se vayan a comer los animales que yo hice. ¿Ok? Ahora, luego, a los animales, en el versículo 30 dice lo siguiente: y a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo y a todos los que se mueven sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. También estableció el alimento de los animales. Le dijo a los animales: ustedes no se van a comer al ser humano, ni se van a comer entre ustedes mismos. Su alimento será hierba verde. Adán y Eva, tu alimento será semilla y frutas. ¿Ok? Todo lo que produzca la tierra. No se iban a comer los animales. O sea, esa era la dieta original del huerto del Edén. Ahora, ¿el pueblo de Dios va a seguir practicando una dieta diferente? ¿Vamos a seguir consumiendo carne? No, tenemos que dejar la carne, disminuir la carne, totalmente eliminarla, porque no es el alimento original. Y cuando venga Dios, es el alimento que vamos a tener para toda la eternidad. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, no? Si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlo en comentario. Bueno, ahora, ¿por qué Génesis no es una cita, o capítulo 1, versículo 1 y el resto del libro, no? No es, enfocándonos en Génesis capítulo 1, versículo 1, no es una cita trinitaria como enseñan los trinitarios, que en el principio estaban los tres creando. Primero, como les digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, Elohim. Aunque suene plural, el contexto no hace una pluralidad. Porque 1 Corintios, Pablo señaló que ese único Dios es Dios el Padre. Dijo Pablo: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. No dice hay un solo Dios en tres personas. No dijo. Así que cuando vos leas Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, entendé que el contexto a eso se hace referencia a Dios el Padre. En el principio creó Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Dios el Padre. Ahora, ojo con esto. No me vayan a malinterpretar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que yo estoy diciendo, que la palabra Dios no siempre significa una pluralidad, sino también una singularidad, según lo que dice Pablo. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, dice él. No entiendo que sea una pluralidad, sino uno, literal, singularidad. Ese único Dios es el Padre. Pero en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto hace énfasis, si podríamos decirlo nosotros, ampliándolo, a Cristo. ¿Sí? Ahora,
Pero no estoy diciendo que solo Cristo estaba ahí. No. Sino que estaba tanto Dios el Padre como el Hijo. Ahora, la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vemos el Espíritu de Dios, la mayoría dicen, ah, sí, ahí estaba la Trinidad. Correctamente, ahí estaba la Trinidad. No hay desperdicio, es la Trinidad ahí. Pero no, cuando vos lees Salmo 139, 7, dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es la presencia de Dios el Padre. Ahora, ¿te queda claro eso, cierto? Estamos muy claros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos estaban ahí? No, sinceramente, uno, literal. Si no, estaban los dos.